Hande Erçel, fotos de la increíble evolución de la actriz de Love is in the Air con los años, después de algunos procedimientos estéticos por los que pasó. La apariencia física de Hande Erçel ha cambiado a lo largo de los años. Aquí puedes ver unas fotos de su pasado y presente. Hande Erçel goza de una gran fama a nivel internacional gracias al éxito de Love is in the Air, donde interpretó a Eda Yildiz. La producción otomana llamada Central Kapimi en su idioma original se convirtió en todo un fenómeno televisivo que llegó a más de 45 países. Desde entonces su nombre no ha parado de sonar con fuerza dentro y fuera de Turquía. Además, desde que oficializó su relación con Kerem Bürsin en abril 2021, tras ser descubiertos juntos durante sus vacaciones en Maldivas, los protagonistas de Love is in the Air son el foco de atención de los medios especializados y de sus mismos fanáticos. Hande Erçel es la actriz de moda y cada movimiento, gesto o declaración que hace se convierte en noticia y es tendencia en las redes sociales. Además de su vida privada, también se discute su cambio a lo largo de los años. Tras algunos procedimientos estéticos por los que pasó, la joven luce muy diferente. Aquí te mostramos el cambio de Hande Erçel de ayer y hoy. Fama. Hande Erçel, fotos de la increíble evolución de la actriz de Love is in the Air con los años, después de algunos procedimientos estéticos por los que pasó. La apariencia física de Hande Erçel ha cambiado a lo largo de los años. Aquí puedes ver unas fotos de su pasado y presente. Hande Erçel es una actriz y modelo turca de 28 años. Foto Hande Erçel Instagram. Hande Erçel goza de una gran fama a nivel internacional gracias al éxito de Love is in the Air, donde interpretó a Eda Yildiz. La producción otomana llamada Central Kapimi en su idioma original se convirtió en todo un fenómeno televisivo que llegó a más de 45 países. Desde entonces su nombre no ha parado de sonar con fuerza dentro y fuera de Turquía. Más información. El récord que rompió Hande Erçel, la actriz de Love is in the Air, en su cumpleaños 28, además desde que oficializó su relación con Kerem Bürsin en abril 2021, tras ser descubiertos juntos durante sus vacaciones en Maldivas. Los protagonistas de Love is in the Air son el foco de atención de los medios especializados y de sus mismos fanáticos. Hande Erçel es la actriz de moda y cada movimiento, gesto o declaración que hace se convierte en noticia y es tendencia en las redes sociales. Además de su vida privada, también se discute su cambio a lo largo de los años. Tras algunos procedimientos estéticos por los que pasó, la joven luce muy diferente. Aquí te mostramos el cambio de Hande Erçel de ayer a hoy. Más información. ¿Cuáles son los proyectos de Hande Erçel y Kerem Bürsin para el 2022? La increíble evolución de Hande Erçel de Love is in the Air a lo largo de los años. Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares a nivel internacional gracias al éxito de Love is in the Air. La producción otomana llamada Central Kapimi en su idioma original se convirtió en todo un fenómeno televisivo y lanzó a la fama a sus protagonistas, que hoy son considerados celebridades dentro y fuera de Turquía. Además de la vida privada de Hande Erçel, también se discute su cambio a lo largo de los años después de algunos procedimientos estéticos por los que pasó. La actriz turca adquirió una apariencia diferente, su rostro luce distinto a cómo inició en el mundo de la actuación. Durante el 2020 y mitad de 2021, la fama de Hande Erçel ha ido en aumento. La prensa y sus fanáticos han estado pendientes de ella y todo lo que hace, ya sea en el ámbito profesional como en el personal. Sin duda, los reflectores están puestos sobre la actriz que dio vida a Eda Yildiz. Hande Erçel nació en Bandırma el 24 de noviembre de 1993. Foto Hande Erçel Instagram. Hande Erçel, que ha participado en proyectos de éxito como Girls of the Sun, As Laftan, Understand, Halka y Central Kapimi, se ha convertido en el rostro codiciado de las pantallas y portadas de revistas. La diferencia entre el primer comienzo de Hande Erçel en la industria de la televisión y su estado actual es visiblemente sorprendente. Las imágenes de su pasado dejan ver que la actriz ha pasado por algunos retoques estéticos. Comparando las fotografías de hace un año atrás con su apariencia actual, podemos notar que el rostro de Hande Erçel ahora luce más delgado y sus facciones son más finas. Antes tenía un rostro más redondo y se le notaban más los cachetes. La actriz turca Hande Erçel ha participado en varios proyectos para el cine y la televisión. Foto Hande Erçel Instagram. Como se sabe, Hande Erçel participó en el concurso de belleza celebrado en Azerbaiyán en 2020
2012 y quedó en segundo lugar. La famosa actriz ha experimentado un gran cambio a lo largo del tiempo y las fotos difundidas en las redes sociales han sorprendido a muchos. Desde su niñez, sus inicios en el mundo de la actuación, su participación en algunas series de televisión, hasta su apariencia actual, aquí te mostramos el cambio de Hande Erçel a lo largo de los años. ¿Cuáles son los proyectos de Hande Erçel para el 2022? Dediko Dusuk, director de casting y manager de Hande Erçel, ha lanzado algunos indicios sobre el futuro de la actriz. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, el hombre ha insinuado que muy pronto anunciará novedades respecto a los próximos proyectos en los que veremos a la protagonista de Love is in the Air. Creo que viene próximamente Hande Erçel, escribió en la publicación, junto a una imagen de Hande Erçel luciendo muy elegante en un traje rojo.